Hola, soy Odeline. Vi a mi hija de 5 años estremecerse, agarrándose las manitas sobre los moretones recientes, susurrando, «Mami, me duele sentarme». Cuando intenté pedir ayuda, mi madre me arrancó el teléfono de un tirón y se rió. «Es solo disciplina». Me dijeron que estaba criando a una mentirosa mientras destrozaban toda su confianza en el frío suelo de la cocina. Pensaron que me quedaría callado, pero no sabían qué iba a hacer. Antes de empezar, dime a qué hora me escuchas y dónde estás. Deja un comentario abajo porque necesitas saber qué pasó cuando finalmente defendí a mi hija. Estaba doblando las últimas camisitas de Mavis cuando el sol de la mañana se coló por las persianas, iluminando el viejo linoleum y proyectando luz sobre el suelo de la cocina. Oí el frigorífico abrirse, el suave tintineo de la botella de zumo de naranja contra la encimera. No dije nada. Seguí doblando, fingiendo que no me preocupaba que Colton despertara en la trastienda, fingiendo que no veía cómo le temblaban las manos a Mavis al intentar servirse su propia copa. «Mami, mira», susurró, levantando la taza, orgullosa de sí misma. Tenía 5 años, era pequeña para su edad, con el pelo pegado a la frente por su esfuerzo. Forcé una sonrisa, asentí, sintiendo esa opresión en el pecho que siempre sentía en esta casa, como si el aire fuera demasiado denso para respirar. «Bien hecho, cariño», dije en voz demasiado baja, como si hablara más alto las paredes me oyeran. Estaba pensando en las solicitudes de empleo que tenía preparadas esa tarde, en cómo tendría que volver a pedirle prestado el coche viejo a mamá, en cómo me recordaría que no era dinero para la gasolina lo que crecía en los árboles, en cómo Colton gruñiría y me miraría como si yo fuera la boca extra que lo arruinaba todo. Fue entonces cuando oí el vaso caer al suelo. Ni siquiera fue un ruido fuerte, solo un suave chasquido y el chorro de jugo de naranja esparciéndose por las baldosas, filtrándose bajo los armarios. Mavis abrió los ojos de par en par y el vaso rodó lejos de sus pies. Me miró como si tuviera el mundo entero en mis manos y estuviera a punto de romperse. «Lo siento, mami», susurró, con una voz tan débil que apenas rozaba el aire. «No pasa nada», dije rápidamente, dejando la ropa en el sofá y cogiendo una toalla de la encimera. Mis manos se movían rápido, limpiando el derrame, mirando hacia el pasillo cada pocos segundos, rezando para que no me oyera, rezando para que el jugo no se filtrara en la lechada. Pero las tablas del suelo crujieron. Las pesadas botas de Colton se acercaron con un golpe seco y Mavis se estremeció, apretándose contra el refrigerador como si pudiera desaparecer si se quedaba quieta. Me giré y lo vi allí de pie, con el pelo alborotado y el cinturón ya desabrochado, como si estuviera listo para dejar claro lo que había pasado antes de darse cuenta. «¿Qué demonios es esto?». Su voz era cortante, partiendo la habitación en dos. «Fue un accidente», dije, intentando mantener la voz serena. No suplicando, solo explicando como si tal vez me hubiera escuchado hoy. Miró el jugo en el suelo, la toalla en mis manos, a Mavis intentando esconderse detrás de mi pierna. «Ni siquiera puedes evitar que tu mocoso haga un desastre durante 5 malditos minutos». «Tienes 5 años, Colton», dije casi en voz baja, pero ya era demasiado tarde. Sus ojos se posaron en Mavis, y antes de que pudiera ponerme delante, la agarró del brazo y la sacó de detrás de mí. Ella gimió. Sus manitas intentaron sujetarme los vaqueros, pero él la soltó de un tirón. Solté la toalla, extendiendo la mano, pero él era más rápido, más fuerte. «Colton, no lo hagas». El cinturón crujió en el aire antes de que pudiera terminar. Un sonido agudo y repugnante que me dejó paralizado. Le dio en la espalda 1, 2, 3 veces, dejando marcas rojas y furiosas en su piel pálida. El grito de Mavis no fue fuerte, fue débil y desgarrador. El sonido de una niña que intentaba no llorar demasiado porque pensaba que sería peor si lo hacía. Me quedé allí, con las manos en alto, como si estuviera entre la disyuntiva de detenerlo y contenerme.
La toalla yacía amontonada junto a mi pie, absorbiendo lo último del jugo, como si el suelo hubiera decidido beberlo en lugar de nosotros. Cuando por fin la soltó, se desplomó en el suelo, encogiéndose sobre sí misma, pequeña y temblorosa, con las rodillas pegadas al pecho, el rostro hundido en los brazos, sollozando a borbotones. «Me dolerá ahí abajo si me siento», gimió, meciéndose, intentando desaparecer. Caí de rodillas a su lado, atrayéndola hacia mis brazos, apretando su cabeza contra mi pecho, intentando protegerla del mundo, de él, de todo. Me temblaban las manos mientras le alisaba el pelo hacia atrás, besándole la coronilla, diciéndole que estaba bien, aunque nada estuviera bien. Vera entró entonces con una taza de café, observándonos como si fuéramos una molestia. «Ay, deja de mimarla, Odeline. Está bien. Los niños necesitan aprender. Tiene 5 años. Mamá», dije con la voz temblorosa. «5 años y ya se estaba volviendo una reina del drama», replicó Vera, bebiendo a sorbos su café como si el mundo no se estuviera quemando a nuestro alrededor. Miré a Mavis, sus pequeñas manos agarrando mi camisa, su cuerpo temblando contra el mío. Ya no podía soportarlo. El olor a café, el tic-tac del reloj, la forma en que Vera nos miraba como si fuéramos débiles. Alcancé el teléfono del mostrador. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae. Mi pulgar se cernía sobre los números mientras los ojos llorosos de Mavis me miraban, en silencio, rogándome que hiciera algo. «No vas a llamar a la policía», dijo Vera con voz tranquila. «Papá». Dio un paso adelante, me quitó el teléfono de la mano y colgó antes de que sonara. «Es solo disciplina», dijo, mirándome fijamente, con una mirada fría y cortante, retándome a decir lo contrario. No dije ni una palabra cuando la mano de Vera aplastó el teléfono contra la mía, cortando la llamada antes de que siquiera sonara. Lo dejó con un clic que se sintió más fuerte que cualquier otra cosa en la habitación. La miré a los ojos y lo vi claro. Siempre lo elegiría a él antes que a nosotros, sin importar lo que hiciera o a quién lastimara. Por un momento, nos quedamos allí parados en la cocina, con el aire cargado de olor a café frío y a algo quemado del desayuno. Podía oír a Mavis en la sala, sus suaves sollozos, el suave susurro de la vieja manta a la que se aferraba en el sofá. Vera miró de reojo el sonido y luego volvió a mirarme. «¿Quieres que lo metan en la cárcel por enseñarle respeto?», swingueó con voz tranquila, como si explicara el tiempo. No las ronchas en la espalda de mi hijo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que lo oía. Todavía me temblaban las manos y las metí en los bolsillos para que no las viera. Quería gritar para agarrar el teléfono y pedir ayuda, pero ya lo veía. Vera me decía que era una desagradecida, que podía empacar mis cosas, que podría arreglármelas en la calle si creía saberlo. No tenía a dónde ir, y ella lo sabía. Pasé el resto de la mañana recorriendo la casa como una sombra, vigilando a Mavis, doblando toallas, fingiendo limpiar lo que no necesitaba limpieza solo para no ser vista por Colton. No me habló, no me miró, pero la forma en que cerró de golpe la puerta del refrigerador y dejó que sus botas pisotearan el suelo, lo decía todo. Cuando el sol empezó a ocultarse, tiñendo de dorado la pequeña cocina, Vera nos llamó a la mesa para cenar como si nada hubiera pasado. Ayudé a Mavis a sentarse, su pequeño cuerpo rígido, sus ojos moviéndose rápidamente cada vez que Colton se aclaraba la garganta. Apretó las manos contra su regazo, intentando no gritar al cambiar de postura, intentando ser valiente. Vera habló de la iglesia esa mañana, de cómo el pastor Jim dijo que necesitábamos más voluntarios para la feria de verano. Le pasó el puré de papas a Colton, ignorando el estremecimiento de Mavis cuando su mano rozó la mesa con demasiada fuerza. Sentía el tenedor pesado en la mano, como si se me fuera a caer si no me concentraba en sujetarlo. «No tengo hambre», susurró Mavis, mirando su plato intacto. «Comerás», dijo Vera bruscamente, entrecerrando los ojos. «Me duele sentarme», susurró Mavis tan bajo que casi no la oí. La mirada fría y mezquina de Colton la clavó en ella y se recostó en su silla con esa sonrisa torcida que usaba cuando quería hacerte sentir insignificante.
Estás criando a una pequeña mentirosa, Oteline. Mi nombre en su lengua se sintió como tierra arrojada a una tumba. Abrí la boca y la volví a cerrar, tragándome las palabras que me quemaban la garganta. Vi a Vera asentir, cogiendo su taza de café. Los niños de hoy en día son demasiado blandos, dijo, sin siquiera mirar a Mavis. A Mavis le tembló el labio y volvió a bajar la mirada hacia su plato, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Quise levantarme, abrazarla, decirles a ambos que se callaran, gritarles que esto estaba mal, pero no lo hice. Me quedé sentada, clavando el tenedor en las patatas, con el olor a salsa revolviéndome el estómago. Después de cenar, lavé los platos mientras la luz de la cocina zumbaba en el techo, cubriendo todo con un tenue resplandor amarillo. Vera veía sus programas en la sala. Los ronquidos de Colton ya resonaban en las paredes. Mavis yacía acurrucada en el sofá, quedándose dormida por fin con el pulgar bajo la barbilla. La manta le llegaba hasta la barbilla como un escudo. Me sequé las manos y vi el cinturón en la encimera, dejado allí como una advertencia. Mis dedos se cernieron sobre él, recordando el sonido que hizo, el grito de Mavis resonando en la cocina. Me temblaban las manos, pero lo agarré de todos modos, lo enrollé bien y lo guardé en el cajón, debajo de las toallas. Me giré para mirar los zapatitos de Mavis junto a la puerta, esos con cordones de arco iris que ella misma eligió en la tienda de segunda mano. Parecían demasiado pequeños, demasiado frágiles, como si pudieran romperse si alguien los pisaba. Me quedé allí un buen rato, la casa en silencio salvo por el zumbido del viejo refrigerador, y me di cuenta de que no podía permanecer callada mucho más tiempo. No la destrozarán como me destrozaron a mí, susurré a la cocina vacía. Las palabras pesaban, pero eran ciertas. A la mañana siguiente, llegó con luces grises que se colaban por la fina cortina, rozando el colchón donde Mavis y yo finalmente nos habíamos quedado dormidas, completamente vestidas. Apenas pude abrir los ojos cuando sentí su pequeña mano en mi hombro. Su voz era tan débil que casi se quebró en el aire. «Mami, intenté portarme bien». Tenía las mejillas húmedas. Las lágrimas dibujaban líneas nítidas en las tenues manchas del sueño. Me incorporé, ignorando la rigidez en el cuello por dormir en el borde, y la acerqué a mí, dejando que su cabello me rozara la barbilla mientras respiraba su aroma a jabón y el leve miedo que aún la aferraba. «¿Estás bien, nena?», susurré, meciéndola ligeramente, intentando mantener la voz serena, incluso mientras sentía el calor en mis ojos. «Siempre estás bien». Se estremeció al cambiar de postura, su cuerpo se tensó al intentar sentarse, y fue entonces cuando los vi, los moretones oscuros en sus muslos que se volvían amarillos en los bordes, pero aún estaban irritados y doloridos cerca del centro. Me mordí la mejilla para contener la exclamación. Mis dedos rozaron suavemente las marcas mientras la ayudaba a adaptarse. «No quería derramar», dijo, con la voz quebrada de nuevo. Intenté tener cuidado. La abracé con más fuerza, apretando mis labios contra su cabeza, haciéndole saber sin palabras que nada de esto era culpa suya, que no se lo merecía. Apoyó la mejilla en mi pecho y cerré los ojos un instante, luchando contra la oleada de dolor que amenazaba con ahogarme antes de que empezara el día. Fue al oír pasos en el pasillo que lo sentí, la opresión en su espalda, la forma en que se quedó sin aliento y se acercó más a mí, su pequeño cuerpo paralizado, mientras las zapatillas de Vera pasaban arrastrando los pies por la puerta. Ese miedo, ese pánico instantáneo, me resultaba demasiado familiar. En ese momento, volví a tener 10 años, agachada en lo alto de las escaleras, mientras Vera me rodeaba el pelo, tirándome de cada escalón mientras su voz silbaba: «Tú me obligaste a hacer esto». Recordé el olor de la alfombra vieja, la aspereza contra mi piel, cómo intenté disculparme, pensando que eso la detendría, pensando que si lo disculpaba lo suficiente, importaría. De pie allí, en esa pequeña habitación, con la pintura descascarándose cerca de la ventana y el colchón individual en el suelo,
Me di cuenta de que estaba viendo la misma historia repetirse en el estremecimiento de Mavis, su silencio, su desesperada necesidad de complacer. Y ya no podía fingir que no lo veía suceder. Más tarde esa mañana, mientras Vera preparaba café en la cocina, Mavis se sentó a mi lado en el suelo con un pequeño libro para colorear, deslizando ligeramente el crayón por la página mientras intentaba evitar sentarse del todo sobre los moretones. Hizo una pausa, mirándome con los ojos muy abiertos, con la voz apenas entrecortada. «Mami, ¿me meteré en problemas en la escuela si le digo a la maestra que tengo miedo de volver a casa?» Se me paró el corazón. Por un instante, el mundo quedó en silencio. El único sonido, el goteo del café en la cafetera, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del viejo reloj de pared. Abrí la boca, buscando las palabras adecuadas. Pero antes de que pudiera hablar, la voz de Vera rompió el silencio desde la puerta. «Más te vale que no dejes que nos arruine». Lo dijo con tanta claridad, como si hablara del tiempo, con una mirada dura y sin pestañear al encontrarse con la mía. Por un instante, me sentí como si volviera a ser esa niña, la que no se atrevía a responder, la que asentía y obedecía porque era más seguro. Pero Mavis me miraba, esperando, necesitando que dijera algo diferente. «Cariño, puedes avisarle a tu maestra si tienes miedo», dije con voz temblorosa, pero firme. «No estás en problemas». La boca de Vera se tensó. Su mano apretaba la taza de café con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, pero no dijo ni una palabra más. Se dio la vuelta y regresó a la cocina, dejando atrás el penetrante aroma a café y el frío peso de su advertencia. Esa noche, después de que Vera se acostara y los ronquidos de Colton llenaran la casa como el rugido de una tormenta lejana, observé a Mavis dormir, con sus pequeñas manos cerradas en puños cerca de la cara, respirando lenta y uniformemente. Recorrí con la mirada la línea del moretón en su brazo, dejando que el silencio de la habitación nos envolviera. Le susurré a la oscuridad, al techo, a esa parte de mí que había estado callada tanto tiempo. «No cargarás con este miedo, no como yo». Tomé mi teléfono, cuya pantalla iluminó la habitación con una luz tenue, y abrí una nueva nota. Mis dedos se quedaron suspendidos un momento antes de empezar a escribir. Las palabras se sentían pesadas, pero ciertas con cada letra que aparecía. «Nos sacaré de aquí pase lo que pase». Vera me entregó el folleto de la iglesia como si no fuera más que un favor vecinal. Sus labios se estiraron en esa sonrisa forzada que usaba cuando intentaba parecer santa. «La familia se ve bien en los bancos, ¿sabes?» «Zrenia», dijo, con una voz tan melosa que me revolvió el estómago. Tomé el folleto y contemplé la imagen brillante de una familia feliz sentada bajo un vitral, con la mano del padre sobre el hombro de la madre y los niños sonriendo cortésmente. Los ojos de Vera parpadearon mientras me observaba, buscando algo, esperando a ver si me desviaba, si le hacía saber que sus amenazas estaban surtiendo efecto. Doblé el folleto por la mitad, y luego por la mitad otra vez, presionando los bordes con el pulgar hasta que quedaron lo suficientemente afilados como para dejar un pliegue contra mi piel. La cocina olía a café quemado, la cafetera necesitaba una limpieza urgente, pero a Vera le gustaba dejarlo así, alegando que el amargor lo hacía más intenso. Pasó junto a mí, rozando el leve balanceo de sus hombros mientras se dirigía al fregadero para enjuagar una taza, como si la conversación no hubiera terminado. «La iglesia ayuda a mantener unidas a las familias», gritó por encima del hombro, con voz suave, pero con un toque mordaz, oculto bajo la suavidad del domingo. Más tarde, mientras limpiaba la encimera, Mavis entró arrastrando los pies, haciendo un suave ruido con sus pequeños pies contra el linoleum. Evitó mirar a Vera y, en cambio, se acercó a mí, apretando su costado contra mi pierna. Me agaché y le pasé la mano por el pelo, y ella se inclinó, dejando escapar el aliento que había estado conteniendo. Los ojos de Vera se encontraron con los míos al otro lado de la cocina, y hubo un destello, algo oscuro que cruzó su rostro antes de darse la vuelta, secándose las manos con una toalla, doblándola lenta y metódicamente.
Sabes, si empiezas a hablarle a gente que no pertenece a esta familia, te vas a encontrar en la calle, dijo con voz tranquila. Pero cada palabra le cayó como una piedra. Se acercó, con la toalla retorcida entre las manos, y extendió la mano, agarrándome la muñeca con tanta fuerza que me hizo reaccionar. Sus uñas se clavaron en mi piel, dejando pequeñas medialunas que se volvían rojas y luego moradas. No me aparté. Le dejé ver cómo se endurecían mis ojos, cómo se apretaba mi mandíbula, cómo no iba a derrumbarme solo porque ella quería. Soltó la toalla, la dejó caer sobre la encimera y se alejó, tarareando un himno en voz baja mientras desaparecía por el pasillo. El día transcurría lentamente, como el calor denso que se instalaba en la casa cuando el sol daba justo en el punto justo en las ventanas. Mavis intentó jugar con sus muñecas, pero no dejaba de mirar hacia la puerta, estremeciéndose al oír pasos, con las manos retorciéndose en la tela de su vestido. Esa tarde me quedé fuera del pequeño edificio que albergaba el aula de Mavis. El aire estaba impregnado del aroma a hierba y del tenue humo del escape de la carretera cercana. Los padres pasaron junto a mí arrastrando los pies, llamando a sus hijos y despidiéndose con la mano de los profesores, quienes sonreían educadamente con voz suave y alegre. Mavis salió, agarrando su mochila, buscándome con la mirada, y sintió alivio al verme allí. Caminó deprisa, sus zapatitos rozando el pavimento, y me agaché para tomarle la mano y besarle el pelo. Una de las maestras, una mujer de mirada amable y un portapapeles apretado contra el pecho, se acercó en voz baja mientras me entregaba un pequeño trozo de papel. Mavis nos ha estado diciendo que tiene miedo de volver a casa, susurró mirando a Mavis y luego a mí. Sentí un nudo en el estómago. El mundo se tambaleó por un instante mientras tomaba la nota y la doblaba en la palma de la mano. Forcé una sonrisa, asentí con la cabeza, con el corazón latiéndome con fuerza mientras le daba las gracias. Mi voz me sonaba extraña. De camino al coche, la voz de Mavis sonó suave e insegura. ¿Me meteré en problemas por decírselo a mami? Me detuve, agachándome para mirarnos a los ojos, apartándole un mechón de pelo de la cara. No, cariño, nunca te meterás en problemas por decir la verdad. Ella asintió, pero tenía los ojos muy abiertos, y su mano apretaba la mía con más fuerza mientras caminábamos el resto del camino en silencio. Esa noche, la casa estaba en silencio, demasiado silencioso, de esos que te pican la piel. Doblé el vestido amarillo de Mavis, el que tenía la mancha naranja desteñida del jugo que derramó, y lo sujeté un momento antes de colocarlo sobre el pequeño montón de su ropa. Allí de pie, me di cuenta de que algo dentro de mí estaba cambiando. Las amenazas de Vera, el miedo que intentaba infundir en mí, estaban perdiendo fuerza. Cada moretón que veía en Mavis, cada estremecimiento, cada lágrima consumía el miedo, dejando algo más. Resolución. Más tarde, cuando la casa se sumió en los suaves sonidos del sueño, me acosté en el colchón junto a Mavis, con su respiración pausada y constante mientras dormía. Mantuve los ojos abiertos, mirando fijamente la oscuridad, sintiendo el peso de todo oprimiéndome, pero no iba a ceder. Todo termina conmigo, susurré. Las palabras, firmes y tranquilas, pero lo suficientemente fuertes como para saber que eran ciertas. A la mañana siguiente, la pantalla de mi teléfono brilló con la luz grisácea que se filtraba por las persianas, y allí estaba, un mensaje de Vera. Recuerda bajo qué techo estás. No arruines lo que queda. Debajo de las palabras había una foto, granulada, pero lo suficientemente nítida como para ver el cesto de ropa doblado en el pasillo, el que había dejado afuera de nuestra habitación después de que Mavis se durmiera. Me quedé sin aliento. Lo había tomado mientras yo estaba en el baño, susurrándome en el espejo que íbamos a salir. Mi pulgar se cernía sobre el botón de borrar, pero dejé el mensaje, un silencioso recordatorio de los límites que estaba dispuesta a cruzar. Cerré la puerta de la habitación con llave, presionando la frente contra la madera un momento antes de respirar hondo. No me va a controlar para siempre, susurré. Frágil, pero real. A media mañana, estaba en la tienda,
llenando el estante inferior de latas. Cada golpe metálico me reconfortaba un poco por su previsibilidad. El olor de los productos de limpieza y el zumbido de las luces fluorescentes me recordaban cada turno que había trabajado desde que acepté este trabajo, con la esperanza de que fuera el trampolín hacia algo mejor. Una madre pasó, sosteniendo con ternura a sus pequeños hijos. El niño la miró con una sonrisa cansada mientras ella le apretaba los dedos. Me sorprendió cómo ese simple roce podía parecer tan seguro. Me hizo pensar en Mavis, cómo se estremeció cuando las botas de Colton golpearon el suelo con demasiada fuerza, cómo sus ojos se dirigían a mí, buscando una señal de que podía respirar bien. ¿Una noche difícil?, preguntó mi gerente en voz baja al pasar detrás de mí, observando las ojeras que se reflejaban en las puertas del congelador. Forcé una sonrisa, una que había practicado demasiadas veces, encogiéndome ligeramente de hombros mientras apilaba otra lata. «Es la vida», dije. «¿Sí?», respondió, yéndose ya, dejándome en el pasillo con el zumbido de las neveras y el eco de mis propios pensamientos. Al terminar mi turno, me quedé en la sala de descanso unos minutos más, con las manos apoyadas en la mesa, mientras intentaba reunir fuerzas para volver a entrar en aquella casa. Toqué la esquina de la nota que me había dado la profesora, cuidadosamente doblada en mi bolsillo, como recordatorio de que alguien más nos había visto. La tarde cayó con un intenso aroma a aceite frito en la cocina al volver a casa. Dejé mi bolso y encontré a Colton apoyado en la encimera. La luz del techo iluminaba las arrugas de su rostro. Tenía los ojos vidriosos y el olor a whisky rancio emanaba de él mientras me observaba. «No te creas mejor que nosotros solo porque ahora tienes trabajo», dijo con la voz entrecortada, pero el filo de sus palabras fue hiriente. No respondí. Me dirigí al lavabo para enjuagarme las manos, dándole la espalda. «Si esa gente viene a hacer preguntas», continuó, apartándose de la encimera, «les diré que no eres apto, que has dejado que esa chica mienta, que ha dejado que arruine a esta familia». Las palabras me impactaron, y por un instante sentí que el aire desaparecía de la habitación. Mi mano se aferró al borde del lavabo, con los nudillos blancos mientras miraba el agua que se arremolinaba en el desagüe. Me giré lentamente, encontrando su mirada, notando cómo se tambaleaba, cómo se agarraba con más fuerza a la encimera para estabilizarse. Entonces me di cuenta, estaba más débil que el miedo que me inspiraba. «No te tengo miedo», dije en voz baja. «Tranquilo», se burló, dándose la vuelta, murmurando entre dientes mientras caminaba por el pasillo. Esa noche, después de apagar las luces y oír solo el murmullo de la vieja casa al asentarse, me senté en el suelo del baño, con la espalda apoyada en la bañera, el frío de los azulejos aferrándome a la tierra mientras dejaba que lágrimas silenciosas resbalaran por mis mejillas. «Ya no puedo más», le susurré al espejo roto. Mi reflejo me devolvió la mirada con ojos cansados, pero no vacíos. Se oyó un golpe suave, vacilante, y luego la vocecita de Mavis llegó a través de la puerta. «Mami, puedes irte». Me tapé la boca con una mano, conteniendo el sollozo que me subía por la garganta, dejando que sus palabras calaran hondo en las partes de mí que empezaban a creer que estábamos atrapados. Abrí la puerta, la abracé y sentí sus manitas aferrarse a mi camisa. «Eres tan valiente, cariño», le susurré en el pelo, respirando profundamente mientras dejaba que su fuerza me calmara. Cuando volvió a dormirse, acurrucada contra mí en el fino colchón, me incorporé, secándome las últimas lágrimas. Busqué debajo de la cama y saqué la cajita donde guardaba nuestros papeles, identificaciones, una copia del certificado de nacimiento de Mavis y un fajo de billetes que había ido ahorrando dólar a dólar en cada turno en el supermercado. «Es hora», susurré en la oscuridad, dejando que el peso de la decisión se asentara en mí, sólido e inquebrantable. Guardé el vestido amarillo doblado en el fondo del bolso, debajo del fajo de billetes y nuestros documentos de identidad, mientras el amanecer apenas asomaba por las finas cortinas.
Mavis se removió, frotándose los ojos, con el zorro de peluche apretado contra su pecho mientras parpadeaba hacia mí bajo la luz azul de la mañana. «Mami, ¿vamos a algún sitio?» Su voz era baja, cautelosa, pero vi un pequeño destello de esperanza en sus ojos. «Nos vamos de aventura, cariño», dije, esbozando una pequeña sonrisa mientras cerraba la cremallera de la mochila, conteniendo el temblor de garganta. Avanzamos en silencio, con cuidado de no dejar crujir las viejas tablas del suelo. La ayudé a ponerse sus zapatillas descoloridas, esas con cordones que nunca se atarían, y me agarró la mano con una fuerza que me indicó que entendía, aunque aún no tuviera las palabras. Miró la bolsa, luego me miró a mí y susurró: «¿Estaremos a salvo, mami?» Me arrodillé frente a ella, le aparté el pelo de la frente y le di un beso antes de responder: «Sí, más a salvo que nunca». La casa olía a café quemado y a rabia rancia cuando Vera llamó a la puerta. «Odolín, ven a ayudarme con el desayuno. Mavis no se encuentra bien», respondí con voz serena. «Voy a dejarla descansar». Se hizo el silencio al otro lado de la puerta. Un momento denso en el que supe que me escuchaba, sopesando sin insistir. Entonces sus pasos se alejaron y exhalé, buscando mi teléfono con dedos temblorosos. Le escribí a Indira: «Necesito que me lleves ya». No hizo preguntas, solo respondió: «5 minutos». Me asomé por la ventana y vi la silueta de Vera pasar junto a la ventana de la cocina, tarareando un himno desafinado mientras fregaba los platos. Tomé la mano de Mavis, con la mochila al hombro, y salimos por la puerta trasera. La mosquitera crujió suavemente antes de cerrarse con un clic. Caminamos rápidamente por la calle. El aire de la mañana nos azotaba la piel y la mochila me golpeaba la cadera a cada paso. Mis ojos permanecieron fijos en la carretera, buscando el viejo sedán de Indira, mientras los pasitos de Mavis se apresuraban para seguirme. Cuando el coche se detuvo, Indira se inclinó sobre el asiento y abrió la puerta. Sus ojos se encontraron con los míos. No hizo falta decir nada mientras miraba a Mavis y luego a mí. Nos subimos, y al alejarnos de la acera, no me atreví a mirar atrás, hacia la casa. Indira nos dejó en un motel a las afueras, de esos lugares con letreros de neón vibrantes que parpadeaban muy despacio, dejando un brillo en la acera agrietada. Me entregó un billete de 20 doblado, apretándome la mano. «Llámame si necesitas algo», dijo antes de irse. Dentro de la pequeña habitación, el aire estaba cargado de olor a lejía y a algo viejo, a algo cansado. Mavis miró a su alrededor, aferrada a su zorro de peluche, y susurró: «¿Es seguro aquí, mami?» Me senté en el borde de la cama y la senté en mi regazo. «Es más seguro que cualquier otro lugar ahora mismo», dije, dejando que apoyara la cabeza en mi hombro mientras cerraba los ojos. Más tarde, con la puerta cerrada y las persianas bajadas, saqué mi teléfono y marqué el número que había guardado durante días. Me temblaba la voz al hablar, pero no dejé que me detuviera. «Tengo que denunciar el abuso infantil», dije. Les conté todo sobre Colton, sobre Vera, sobre los moretones en las piernas de Mavis, las amenazas, el miedo que se respiraba en cada rincón de esa casa. Les envié fotos de los moretones de Mavis y los mensajes que Vera me había enviado. Me temblaban los dedos al presionar el botón de enviar. El agente al otro lado de la línea escuchó y luego dijo en voz baja: «Estás haciendo lo correcto, Odolín. Abriremos una investigación de inmediato». Colgué, mirando la pantalla hasta que se apagó. Mi reflejo me devolvía la mirada, con ojos cansados pero vivos. Esa noche me acosté en la rígida cama del motel junto a Mavis. El colchón crujía cada vez que se movía, y los faros de la calle iluminaban las finas cortinas. Podía oír el zumbido lejano del tráfico, el ladrido ocasional de algún perro callejero, pero dentro de esa pequeña habitación reinaba un silencio que no había sentido en mucho tiempo. Le aparté el pelo de la frente a Mavis mientras dormía, inclinándome para besarle la sien. «Ahora somos libres», susurré, aunque sabía que la libertad tenía un precio y que aún podía llegar el nuestro. Pero la libertad, aprendí, no llega sin luchar. Y aún no habían terminado con nosotras.
El aire matutino en el motel era fresco. La ventana se entreabrió lo justo para dejar entrar una brisa que olía a hormigón y a amanecer. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, revisando mis mensajes mientras Mavis se acurrucaba contra la fina almohada, con su respiración pausada y regular. Una notificación parpadeó, un mensaje de un número desconocido. Recuerda bajo qué techo vives, no arruines lo que queda. Adjunto había una foto de nuestra ropa doblada en la habitación del motel, mis zapatos alineados junto a la puerta, el zorro de peluche de Mavis sobre la almohada. Se me encogió el estómago. Vera sabía dónde estábamos y me estaba haciendo saber que me vigilaba. Cerré la puerta con llave, la revisé 2 veces y me susurré: ya no me controlará. Más tarde ese día, los servicios de protección infantil, CPS, vinieron al motel. Un joven trabajador social llamado Aaron estaba en la puerta, sujetapapeles en mano, con una mirada suave pero fija mientras me miraba, y luego a Mavis, que se aferraba a mi pierna, escondiendo la mitad de la cara tras su zorro de peluche. «Estoy aquí para dar seguimiento a tu informe, señora Odelin. ¿Podemos sentarnos?» Su voz era tranquila, practicada, y por un momento me permití creer que tal vez, solo tal vez, nos estaban escuchando. Tomaron fotos de los moretones de Mavis de nuevo, midieron las marcas que se desvanecían, observaron los colores, las formas. Cada clic de la cámara se sentía como una pequeña victoria y una herida fresca a la vez. Mavis susurró: «No quiero volver», con una mirada suplicante. La abracé, besándola en la coronilla, diciéndole que no tendría que hacerlo. Cuando Aaron se fue, dijo: «Notificaremos a Vera y Colton de la investigación. Has hecho lo correcto». Sus palabras deberían haber sido un consuelo, pero se me congelaron en el pecho como una piedra fría. Esa noche, mientras el sol se ponía tras las sucias cortinas del motel, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Lo revisé, y allí estaba, la voz de Ver gritando en el buzón de voz: «Has destruido a esta familia. ¿Te crees mejor que nosotros? Te arrepentirás». Le siguió otro mensaje de Colton: «No sabes con quién te estás metiendo». Podía percibir el veneno en sus palabras, la promesa de más dolor, pero bloqueé los números de ambos, hice capturas de pantalla de todo, guardándolo como prueba. Me temblaban las manos, pero susurré: «Esta vez no», mientras borraba sus contactos. A la mañana siguiente, llamé a Indira y me encontré con ella en el restaurante de la esquina. Ya estaba allí, sentada en una mesa de la esquina, con 2 cafés humeantes entre nosotros. Me miró con los ojos llenos de preocupación y rabia. «Sabes que Vera ha estado difundiendo mentiras sobre ti en la iglesia». Indira se acercó bajando la voz. «Dice que eres inestable, que estás inculcando a Mavis la mentira, que intentas separar a la familia por dinero». Sentí que la sangre se me iba de la cara, la ira se elevaba bajo el miedo. Vera estaba dándole la vuelta a la historia, tergiversándola antes de que la fiscalía pudiera actuar. Cerré los ojos, dejando que el ruido del restaurante se desvaneciera un momento, oyendo la vocecita de Mavis diciéndome que no quería volver, recordándome por qué estaba allí. «Déjalos hablar», dije finalmente en voz baja. «No pienso dar marcha atrás». Después de salir del restaurante, volví al motel. El aire fresco de la mañana me rozaba la cara y me despejaba la mente. De vuelta en la habitación, me senté en el pequeño escritorio, saqué un bloc de notas y un bolígrafo, anotando cada amenaza que Vera y Colton habían lanzado, cada moretón que había visto, cada vez que Mavis se estremecía al oír pasos. Organicé las fotos, los mensajes de voz. Sabía que esto se intensificaría, pero también sabía que era la única manera de proteger a Mavis. Esa tarde, presenté una solicitud de orden de alejamiento en el juzgado, con las manos firmes mientras firmaba los papeles. Al salir, sentí un pequeño alivio. Sentí que, por primera vez, no solo reaccionaba, sino que luchaba. De vuelta en el motel, Mavis me abrazó fuerte, rodeándome el cuello con sus bracitos. «Eres valiente, mami», susurró. Y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuve, besándola en la frente. «Eso es por ti»,
le susurré. Esa noche volví a revisar las cerraduras, cerrando las cortinas mientras los faros las iluminaban. Apagué la luz y me senté en la cama mientras Mavis se dormía a mi lado, su respiración suave, su pequeña mano agarrada a la mía. Entonces llegó un coche, con los faros brillando a través de las finas cortinas, y se detuvo. El motor paró al ralentí y oí una voz, familiar y aguda, que gritaba desde afuera: «¡Abre esta puerta ahora!». Me quedé allí paralizado un momento. Luego me interpuse entre Mavis y la puerta, respirando hondo, listo para lo que viniera después. El corazón me latía con fuerza, pero me mantuve firme, con los pies plantados en la alfombra barata, mientras los puños de Colton volvían a golpear la puerta. Su voz era áspera, escupiendo palabras por la rendija. «Abre, Odeline. Vamos a hablar de esto ahora». Detrás de él oí la voz de Vera, aguda y quebrada. «Estás envenenando la mente de esa niña, ingrata». Siempre se le dio bien culpar a la gente, haciéndose la víctima, incluso allí, ayudándolo a hacernos daño. Mavis estaba agachada en el baño, abrazando su zorro de peluche, con los ojos abiertos y húmedos, y sus pequeños hombros temblando. Me giré lo justo para mirarla a los ojos y articulé: «Está bien». Me temblaba la mano al marcar el 911, apretando el teléfono contra mi oído. «Ya están aquí», le dije a la operadora con voz apagada, «y no se van». Los minutos se alargaban mientras esperaba, Colton golpeando, Vera gritando, y yo allí de pie, negándome a moverme. Cuando las luces rojas y azules finalmente se reflejaron en la ventana, Colton intentó abrir la puerta de un empujón, pero el cerrojo aguantó. 2 agentes lo apartaron mientras gritaba: «¿Crees que eres mejor que nosotros? ¿Crees que vas a ganar?». No respondí. Solo saqué a Mavis del baño, la abracé y le susurré: «Todo va a estar bien». A la mañana siguiente nos encontrábamos en la oficina de CPS. El olor a café rancio se mezclaba con la tensión que parecía impregnar las paredes. La mano de Mavis estaba cálida en la mía, con su vestido amarillo bajo el brazo como una manta protectora. Nos sentamos allí esperando, mientras los tacones de la trabajadora social resonaban en el suelo de linoleum, mientras nos llamaba a una pequeña habitación con luces brillantes y una mesa fría. Vera y Colton llegaron con un abogado, vestidos con ropa demasiado fresca para la clase de personas que realmente eran. Los ojos de Vera se encontraron con los míos, fríos y afilados. Sus labios se curvaron en una sonrisa falsa antes de volverse hacia el abogado, susurrando algo que no pude oír. Cuando nos llamaron a la pequeña sala, respiré hondo y apreté la mano de Mavis antes de soltarla. Al entrar, el juez parecía cansado, pero su mirada era amable, repasando los papeles que tenía delante antes de mirarme. Le conté todo. Le conté las noches que pasé despierta, esperando oír los pasos de Colton. Las mañanas en que Mavis se estremecía cuando alguien se movía demasiado rápido, la forma en que Vera me agarraba la muñeca con tanta fuerza que me dejaba moretones, diciéndome que era por mi bien. Hablé del cinturón, de Mavis llorando por la noche, del miedo que nunca abandonó nuestras pequeñas vidas. El abogado de Colton intentó tergiversar mis palabras, diciendo que exageraba, que Mavis estaba confundida, que yo era inestable y que intentaba destrozar a la familia. Sentí el calor subirme a las mejillas, el escozor en los ojos, pero mantuve la voz firme mientras buscaba en mi bolso la pequeña grabadora que Indira me había dado. Le di al play y la voz de Vera llenó la sala con claridad y nitidez. «Con un cinturón se les enseña a escuchar», dijo en la grabación, y sus palabras cortaron el silencio como una cuchilla. Vi cómo Vera palidecía, sus ojos recorriendo la habitación como si buscara una salida, pero no la había. El juez la miró, luego a Colton y luego a mí. Bajó el grillete, un sonido agudo y definitivo, otorgó la orden de alejamiento, ordenó una investigación sobre el abuso y me concedió la custodia exclusiva temporal de Mavis. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí que el aire me llenaba los pulmones sin el peso del miedo. Al salir de la sala, Mavis me miró con lágrimas en los ojos. «Lo logramos, mami»,
Susurró con voz suave pero firme. Me incliné y le besé la frente. Sí, cariño. Lo logramos. Pero mientras bajábamos las escaleras del juzgado, sentí la mirada de Vera sobre nosotros. Estaba de pie cerca de la puerta. Cruzó los brazos. Su rostro se endureció en esa línea fría y familiar. Sus labios se movieron, silenciosos, pero yo conocía las palabras. Esto no ha terminado. Apreté la mano de Mavis con más fuerza, sabiendo que la libertad nunca se daba. Tenía que protegerse. Salimos de aquel juzgado, con el aire cargado por el peso de lo que habíamos dejado atrás, y entramos en la luz incierta de nuestro nuevo comienzo. 2 meses después, el sol se colaba por la ventana agrietada de nuestro pequeño apartamento, calentando el sofá de segunda mano que se hundía en el centro. Mavis estaba sentada con las piernas cruzadas ante la pequeña mesa de la cocina, con sus crayones esparcidos a su alrededor mientras dibujaba remolinos de color que empezaban a parecer esperanza. Estaba lavando los últimos platos, y el tintineo de los platos me sumergía en el silencio que ahora llenaba nuestro espacio. Me sorprendí observándola. La forma en que sus pequeños hombros se relajaban, la forma en que sus pies se balanceaban bajo la silla sin temor a quien entrara por la puerta. No era gran cosa, este apartamento con su pintura descascarada y su lámpara de segunda mano, pero era nuestro. Estaba a salvo. Cuando le dije que era hora de prepararse para la escuela, Mavis corrió a su cajón y sacó el vestido amarillo con la mancha naranja desteñida. Me detuve, recordando el día que lo usó antes de que todo cambiara, antes de que tuviéramos el valor de irnos. Me lo levantó con una mirada que decía que estaba lista para reclamar algo. ¿Puedo usarlo, mami? Zrenia preguntó con voz suave pero firme. Respiré hondo y asentí. Sí, cariño, puedes usarlo. Caminamos juntas por la acera agrietada hacia su nueva escuela, su pequeña mano entrelazada con la mía, su vestido ondeando alrededor de sus rodillas. Me miró, la brisa de la mañana alborotando su cabello, y dijo, «Ya no tengo miedo». Esas palabras se asentaron en mí, cálidas y pesadas, mientras le apretaba la mano. Más tarde, mientras doblaba la ropa, mi teléfono vibró con el nombre de Indira en la pantalla. Respondí, apoyándome en la encimera de la cocina, mientras el sonido de Mavis tarareando llegaba desde su habitación. «Solo quería saber cómo estás», dijo Indira con voz suave. Oí que Vera intentaba llamarme de nuevo, diciendo algo sobre la unión familiar. Se me escapó una risita, sorprendida por su naturalidad. La familia no lastima a los niños para que se callen. Indira hizo una pausa y luego dijo, «Eres más fuerte de lo que crees, Odi. Estoy orgullosa de ti». «Gracias», susurré, mirando hacia la habitación de Mavis. Esa noche, mientras la última luz del día se ponía tras los tejados, llegó una carta. La letra de Vera se curvaba sobre el sobre, firme y controlada. Me senté a la mesa de la cocina, leyendo sus palabras que hablaban de arrepentimiento, de reconstruir la familia, de perdón. Exigía como si fuera su derecho. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el fondo del cajón. Sin respuesta, sin segundas oportunidades, me quedé junto a la ventana, observando las sombras de los coches que pasaban, y susurré, «Perdonar no es lo mismo que olvidar». Al caer la noche, Mavis y yo nos acurrucamos en el sofá, viendo una caricatura vieja en el pequeño televisor que encontramos en la tienda de segunda mano. Apoyó la cabeza en mi regazo, respirando con normalidad y con los párpados agitados mientras luchaba contra el sueño. «Cumpliste tu promesa», susurró con voz suave y fugaz. Le aparté un mechón de pelo de la frente, besando su piel cálida, dejando que el momento se impregnara en nosotros. Estábamos lejos de terminar. La vida seguiría siendo pesada algunos días, y el pasado siempre dejaría su sombra, pero estábamos a salvo. Éramos libres. Y al apagar la luz esa noche, mientras la habitación recuperaba su ritmo tranquilo, susurré en la oscuridad, «Esto es solo el principio». ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la familia y protegerte a ti mismo o a tu hijo? Comparte tu historia en los comentarios.